entre esas dos mujeres que en medio de la soledad encuentran amparo entre ellas y en la cultura. Ese es No, el libro que ese te recomendado es contaba. súper lindo y me emociona mucho, porque bueno, yo no he leído el libro, pero me vi la película y en interno estábamos hablando con Laura que menos mal no cambia mucho y si ustedes se enamoran de la película, o sea, con el libro, entonces ya creo que, mejor dicho, sin palabras, porque la película es muy bonita, también entra como a hablar un poco de las temáticas de cómo una niña que uno podría creer que tiene otras, no sé, otras cosas de qué preocuparse, digamos, piensa mucho más allá y su vida le parece totalmente banal, cuenta los días en los que va a cumplir 13 en su pared, hace como un grafito y todo, y al paso, o sea, como que la celadora va a cumplir un papel muy importante en su vida porque va a como ir cambiando un poco esa decisión que toma la niña a Exacto. través de las letras y las Y, palabras. y Es muy bonito. y esa percepción de la vida toca temas existenciales, toca tema de Ujú. cultura, tema, toca un tema que es importante, que es el tema de las clases sociales. Es bastante interesante y pues, no sé, uno piensa como, bueno, una portera, pero una portera, se imagina uno el portero típico colombiano, pero no. Les cuento que los porteros viven en los edificios en Francia y es curioso como viviendo en el mismo edificio, vienen de clases sociales totalmente diferentes y que la cultura termina siendo como un canalizador entre ellas. Qué bonito. Laura, repitámosle el nombre del libro a nuestros ciberoyentes. Y eso de los porteros en los edificios, antes era así, en Bogotá también. Pero En repitámosle el serio, nombre. claro, mire, La elegancia de la eriza, acá está el libro, es increíble, creo que lo publica Planeta. Sí, es 6 Barral de Editorial Planeta, es premio de los libreros en Francia. Bueno, tenemos por ahí a una amiga, una estudiante de periodismo, que está que nos cuenta su recomendado. Ella es Hola. Karen Cortés. Hola Karen, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo vas, Liz? ¿Cómo van todos? Un Bueno, placer Karen verlos a todos, muchas caras por ahí conocidas. qué bueno. Karen es estudiante de periodismo y opinión pública en la Universidad del Rosario. Y bueno, aquí nos tiene un súper recomendado. Sigue, Karen. Bueno, este es el libro que les quiero recomendar, se llama La Rueda de la Vida por Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth fue una médica psiquiatra, eh, digamos que ella tuvo que pasar por muchas dificultades por su, digamos, por su situación personal. ¿Y por qué quiero recomendar este libro? Por dos cosas. Uno, porque Elizabeth fue una de las personas pioneras en, digamos, establecer las medidas de los cuidados paliativos en Estados Unidos. Y la segunda es, pues, por su historia de vida. Entonces, bueno, porque me gusta este libro, bueno, hay muchos puntos, pero voy a buscar ser breve. El primero es porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido dificultades con algunos de nuestros familiares eh, sobre cómo, digamos, llegan pues, digamos, al final de su vida, ¿no? Tenemos cuestionamientos sobre la muerte, sobre cuál es el sentido de la vida, a qué venimos. Bueno, yo creo que esas preguntas se hacen cuando tenemos un familiar enfermo, cuando las cosas son difíciles, y yo creo que este libro, además de que ella es médica psiquiatra, hay un contexto histórico en el que se desarrolla, digamos, ella tiene como ella desarrolló un modelo que se llama el modelo de Kubler-Ross, que es como las 5 etapas del duelo por la que pasa una persona que tiene una enfermedad terminal, sobre todo. Entonces, digamos, el libro es como una biografía porque trata temas de la infancia de ella, digamos, toda la vida hasta que llega, digamos, a su etapa, a su fase terminal. Eh, y durante todo este libro, ella habla sobre cómo, digamos, en la infancia, sobre cómo, por ejemplo, las personas cercanas mueren en una habitación de hospital, sin ningún tipo de amor, sin ningún tipo de afecto, digamos, con una situación bastante complicada incluso para los familiares, porque la gente moría a solas, porque digamos, los acompañantes o los familiares tenían que esperar en otra habitación, hablar de la muerte era un tabú, digamos que había una negación profesional para hablar sobre la muerte, se le negaba a los pacientes la condición de su enfermedad. Entonces, digamos que ella creció
con esa sensación de que tenía que hacer algo al respecto. Después fue voluntaria por la paz, terminó metida como cocinera en la Segunda Guerra Mundial. Habla sobre cómo ella es suiza, ¿no? Ella es suiza estadounidense. Estuvo en Suiza a comienzos de su infancia, adolescencia y parte de su adultez, y luego se va a Estados Unidos. Pero entonces ella vive la Segunda Guerra Mundial en Suiza, dentro de un hospital, recibiendo refugiados, viendo, digamos, cómo era la situación, digamos, para los enfermos terminales, no solo para los enfermos terminales, sino también todo esto que después viene, que es el SIDA, cómo tratan a las personas al principio con enfermedades venéreas, luego a los que vienen con SIDA, que digamos que hay una discriminación sobre todo este tipo de población, y que había un problema con la forma en que se le daba un espacio a las personas con enfermedades terminales. No había una muerte digna. Ella soñaba con que las personas pudieran salir del hospital y morir en sus casas, porque era lo que más pedían las personas. Luego, en la primera fase del libro, ella se dedica como un poco a contar su historia, a explicar por qué ella termina como siendo una, digamos, una ducha en todo lo que tiene que ver con la muerte y en cómo tratar, digamos, en todo lo de los cuidados paliativos, pero también tiene un aspecto muy mágico este libro porque ella empieza, digamos, a hablar mucho sobre la muerte, ¿no? Eso quiere decir que se empiezan a acercar personas religiosas, personas, bueno, de diferentes perspectivas, que la terminan alimentando en su trabajo. Ella inicia una investigación en un seminario, en un hospital. Ella arranca así, hablando con personas con enfermedades terminales, haciendo que los médicos los escucharan, sus necesidades, para buscar un cambio en cómo se trataban las personas. Para mí fue un gran choque saber que o sea, las personas se morían solas, o sea, estaba prohibido estar con los pacientes con enfermedades terminales en sus últimas horas. Eso era algo que se tuvo que luchar, era algo que yo daba por sentado, por ejemplo. Entonces me gusta mucho porque este libro cuestiona nuestra verdad y lo que es, o sea, lo que nosotros tenemos como dado por sentado en ese aspecto de los cuidados paliativos y de la muerte. Es algo que se tuvo que luchar, es algo que no viene así como así por sentado, sino que fue algo que muchas personas tuvieron que contribuir a eso. Entonces, no solo está el aspecto médico, sino está también el aspecto espiritual. Ella arranca, digamos, obviamente encuentra personas que se creen chamanes, que pueden hablar con espíritus, y bueno, entonces creo que cuestiona mucho, mucho, como todo lo que damos por sentado de que es falso, no cierto. Bueno, ella tiene que pasar por muchas cosas, encuentra una comunidad que se supone que hablaba con los espíritus y resulta ser un grupo de gente que abusaba sexualmente de otras personas, pero resulta que termina viendo personas muertas. Entonces ya es decisión del lector creer o no creer lo que ella dice, pero para mí fue una cosa supremamente impactante, no solo a nivel histórico-cultural, sino también a nivel espiritual. Creo que también ayuda mucho, para, digamos, en mi caso y en mi experiencia personal. Este libro me llegó en un momento muy difícil, sobre, pues, porque uno empieza a cuestionarse sobre las cosas de la muerte cuando uno tiene familiares que están pasando por ese tipo de situaciones. Entonces creo que, valga la redundancia, este libro me lo recomendó un médico, y pues creo que fue una decisión supremamente acertada para empezar a cuestionarnos un poco sobre esa realidad, sobre esas cuestiones existenciales que se presentan mucho, y creo que también es un gran consuelo para personas que están pasando por ese tipo de procesos, de fase terminal. Creo que es un buen libro en ese sentido, o para todo el mundo. O sea, es una cosa, yo no sé cuánto tiempo tengo yo, entonces por eso es mi libro favorito. Ahorita lo estoy releyendo, lo he releído como unas 3 veces, porque cada vez que lo leo hay una frase que de verdad, yo lo estoy leyendo con mi familia, ¿no? Entonces, pues por lo que les digo que es un proceso difícil en una situación, entonces cada uno como que le saca algo que es necesario, no sé, a mí me cambió la vida ese libro. Y no es una cosa que tú digas, no, es que es de superación personal, no, no es nada de eso, es la biografía de una médica que tuvo que pasar incluso por su autoaprendizaje, por su autocuestionamiento, de decidir si creer o no creer en este tipo de cosas que se le iban presentando. Pero sí, ella fue una de las grandes pioneras en establecer los cuidados paliativos, pues que ahora se han presentado en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que es un libro súper recomendado, porque hay
historias de ella como médica en Polonia. Ah, bueno, ella tiene que sufrir, digamos, muchos prejuicios por ser suiza, porque la confunden siendo polaca, porque creían que era comunista por haber ido a Polonia. Bueno, en fin, un montón de cosas que creo que son muy valiosas, pues porque ella vivió la guerra en el frente, literal. Y luego, después de la guerra, después de 1945, reconstruyendo cerca sus fronteras. No, pero ya Bueno, vamos en spoiler, Karen, y ya. ay, bueno, Sí, está o bien. sea, Vamos sí, en spoiler. spoiler. Está bien. Ay, No, ay, perdón, no, no, pero no, no, Pero un no, libro, no, pero, perdón, sabe, perdón. pero Divina, sabe Luis, a mí me parece que es la un pasión. libro que en serio debería leerlo todo el mundo, en especial en esta época, siendo que pues no sí, todo el mundo está teniendo la posibilidad de despedirse de sus familiares por estos sí. tiempos del COVID-19. Entonces creo que es un libro que pues deberíamos explorar y en serio creo que llega a calar con este contexto. Es un súper recomendado. Conozco la obra de Elizabeth Kubler-Ross en todo el manejo del duelo. Creo que es un libro fantástico, no solo ese, sino toda la obra de ella. Sí, sí, sí. Hay uno biográfico con fotografías, es espectacular. Sí, Y ese es el que tengo obra, yo. Mira. mm, Ah, es súper chévere. Y además porque me parece bien interesante, sobre todo que yo, escuchándolas a ustedes, es bien, bien bonita la pasión que generan tanto Laura como Karen en la presentación de los libros, y creo que eso es lo que mueve seguramente a nuestros ciberoyentes a que lean y se motiven por leer estos libros. Y por supuesto comparto con Laura que pues que, es decir, volvimos a esa época que nos contaba Karen, en la que no se puede despedir uno de sus seres queridos, ¿no? Y a veces eso es necesario. Y bueno, en fin, hay muchas cosas ahí. Eso nos daría un programa larguísimo, porque la obra sí. de Elizabeth Kubler-Ross es muy importante. Mm. Pero pues nos quedan pocos minutos y bueno. Bueno, les cuento y de una vez doy las gracias a Natalia por habernos acompañado. Tuvo un suceso allá, internauta, se nos fue del aire, pero pues nos estuvo acompañando acá. Llega a presentar El segundo sexo de Simone de Simón de Beauvoir, Beauvoir. que es importantísimo, una obra que abre toda la perspectiva de la construcción del ser mujer, y pues que permite en estas épocas en las que estamos celebrando todo lo de la diversidad de género, pues abrir un discurso bien interesante. No lo pudo hacer ella, siendo una mujer, presentando a una mujer que abre la perspectiva de la mujer. Me encanta que hayan sido mujeres el día de hoy. Yo les voy a presentar rápidamente unos libros que pertenecen al tema que estábamos hablando en la primera parte del bloque, con Adriana, la gerente de literatura, porque este año se publicaron 4 novelas de por lo menos de 4 personas, mejor dicho, de 3 personas y la mía, que compartimos en los talleres de escritura creativa en Bogotá. Entonces voy a empezar por la mujer, que que es de Andrea Figueroa. Ese se llama Yo escribo la noche. Es una novela, yo la conozco en el taller de escritura creativa. Después ella hace la maestría de escritura creativa en la Universidad Central y desarrolla un texto a manera de diario íntimo, en el que sus reflexiones internas, la música que escucha, preguntándose por ese amor que no encuentra en ningún lado, está presente todo el tiempo. Tiene una escritura bien interesante. Hay cosas bonitas como lo que le pasa a uno en el diario, donde uno juega con las páginas. Estoy mostrando a la gente que nos sigue por Facebook, y otras en donde uno hace tachones, ¿no? Hace tachones, se arrepiente de lo que escribe y tacha, y quedan así tachadas las cosas. Bueno, en fin, hay cosas bien bonitas acá que se están presentando allí. Otros escritores que conocí durante ese periodo de los talleres de escritura creativa en el año 2010 es Juan Nicolás Donoso, y escribe una novela que se llama Siberia. Siberia es un lugar en la geografía bogotana, que queda cerca, por la zona oriental, a lo que nosotros conocemos como el páramo de Chingaza, el páramo de Chingaza. Al lado del páramo de Chingaza hubo la más grande explotación de piedra caliza para hacer cemento, con el que se construyó esta ciudad, generando un caos ecológico bastante grande. Así que pues este es súper recomendado para que lo lean. Son 2 escritores colombianos, escritores que nacieron en esos talleres de escritura creativa de los que nos estábamos hablando al principio del programa.
Y bueno, se nos está acabando el tiempo, mejor dicho, se nos acabó el tiempo, así que rápidamente Laura y Karen, pues despídanse de los ciberoyentes, porque ya no tenemos sino como 1 minuto y medio. Pues bueno, Luis, Karen, Nelson, a todos los que están acá oyéndonos, muchas gracias por este espacio. La verdad, rico hablar sobre talleres de escritura y sobre todo de libros. Dale, muchísimas gracias Luis, Laura, de verdad, un placer compartir este pequeño momento con ustedes. Espero que a alguien le sirva la información de los libros que estamos dando y que se animen a leer, que eso es muy importante. Seguro que así será. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes. Gracias, Laura. Gracias, Karen. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Gracias a Natalia que se la llevó el internet. Y pues recuerden que estamos siempre conectados, pase lo que pase, en Twitter como @editorialur y @Rosario Radio. También estamos conectadísimos. Estamos en Facebook, Instagram, en Pinterest como @editorial_UR. Entonces allí nos pueden seguir todo el tiempo. Recuerden que la editorial de la Universidad del Rosario y las voces del libro Más que Academia son múltiples formas de ver el mundo, y por eso este programa que hicimos el día de hoy, que queríamos inaugurar este 2022. Y pues por supuesto, gracias a todas las personas que hacen posible este programa desde la virtualidad, desde nuestras casas y que están unidas allá. Entonces, pues nuestras panelistas, Laura Reyes y Natalia Gómez Parra, que estuvieron el día de hoy, nuestras invitadas, Adriana Martínez Villalba y Karen Cortés. La producción el día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz, y Laura, por supuesto, que estuvo allá penando con toda la tecnología. En el Control Master estuvo Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Rosario Radio la hace Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y espero verlos y que escuchen nuestras voces, las voces del libro muy pronto, ¿vale? Que estén muy bien y gracias.